Hola, como todos quisieron, voy a empezar a leer este libro de dinosaurios. Voy a dividirlo en varias partes porque está lleno de animales. Para esta primera parte se me ocurrió hacer el Paleozoico. Tiene 6 periodos, así que creo que lo más probable es que para la segunda tenga que poner los otros 3 periodos. O juntar todo el Paleozoico en la primera parte. Igual. Vamos a comenzar con Piranía, el animal más antiguo. Pueden pausar el video cuando quieran, ¿no? Pero pueden pausar el video y eso les permitirá leer toda la información que hay. Por ejemplo, yo solo voy a leer esto. Piranía significa de Piran, que es el monte donde fue encontrado. Sus fósiles en América del Norte, es una esponja primitiva y es un detritívoro. Después está Aishaya, que significa de Aishea, el monte de Canadá donde lo encontraron. Sus fósiles están en América del Norte y Asia. Es un gusano primitivo y no se sabe qué comía. Voy a ver. Voy a continuar a la siguiente página. Anomalocaris. Este ya lo conocemos hasta tu tía. Significa cangrejo extraño. Se encontró en Australia, América del Norte y Asia. Es un artrópodo y era carnívoro. Después el más conocido por todos, el trilobite. Significa 3 lóbulos, se encontró en todo el mundo. Era un artrópodo y era micrófago. Voy a revisar. Alucigenia. Esta cosa no se parece al titán fundador de Ataque al Titán, pero es alucigenia. Significa alucinación. Porque, ¿cómo es que es una criatura así podría existir? De hecho, el primer diseño de Alucigenia estaba al revés. ¿Sabían eso, amigos? Se encontró en América del Norte, no se sabe qué es ahora, y era un carroñero. El siguiente es Uridia. Significa de Urs, el lugar del monte que se encontró. Vivía en América del Norte, Asia y Europa. Era un artrópodo y no se sabe qué comía. ¿Era carnívoro o carroñero? O toya. Dice que es un caníbal, pero significa de Oto. Sus fósiles se encontraban en Europa y América del Norte. Era un gusano primitivo y carnívoro. Los graptolitos. Estas medusas raras significan escritos en piedra, se encontraron en todo el mundo. Eran hemicordados, que son animales marinos, y eran micrófagos. Después está Marella. Significa de Marel. Vivía en América del Norte. Aquí también dice su tamaño, su información y todo eso, así que pausen el video si quieren saber mucha información. No. Era un artrópodo primitivo y era un detritívoro. Picaya era muy pequeño, de hecho medía 5 centímetros y significa de pica, que es un monte de Canadá en América del Norte. Era un cordado que era de alimentación, era micrófago. Protospiranea. Parece un ictosaurio, pero significa barracuda primitiva. O barracuda ancestral para los amigos. Vivía en América del Norte, Asia y Europa. Era un pez primitivo, se alimentaba de carne. Y aquí tenemos a Opavinia,
Si alguna vez algún nerd lo llamaron 4 ojos, este tiene 5 ojos. 1, 2, 3, 4, 5. Significa Deopavin, un lago de Canadá. Se encontró en América del Norte, no se sabe qué es y es detritívoro. Déjame. El conodonto. Significa diente cónico. Se encontró en todo el mundo, era un cordado y un micrófago. Y aquí le pregunté a ChatGPT qué era esta cosa y me dijo que es del ordovícico, no del cámbrico, como los demás. Sidenia. Significa de Sydney. Se encontró en América del Norte, no tiene sentido. Era un artrópodo y además carnívoro. Ahora sí llegamos al ordovícico, como dice aquí arriba. Aquí se encontró el Cameroceras, un kraken que tenía un cuerno de cámaras. Se encontró en Asia, es un molusco cefalópodo y un carnívoro. Y aquí inicia todo el debate. Ortocheras. Es del Silúrico, pero por alguna razón está, según el libro, en el ordovícico. Y aquí es donde surgen muchos problemas. Porque son el libro es del ordovícico, pero es del Silúrico. Significa cuerno recto, se encontró en Europa, es un cefalópodo y además un carnívoro. Déjame, trato de poner. Después vienen estos de aquí. Este grupo se llaman los escorpiones marinos. Los Pterigotus son animales con aletas que vivían en América, Asia, Europa y Oceanía. Eran artrópodos primitivos y además carnívoros. Los eutéridos tenían una aleta ancha. Vivían en América del Norte, Europa y Asia. Eran artrópodos y eran carnívoros y necrófagos. Pasamos al periodo devónico. Del Silúrico al devónico es demasiado rápido. Acantostega. Significa techo espinoso. Se encontró en América del Norte, era un anfibio primitivo y además carnívoro. El Dunklosteus. Este ya lo conoce hasta tu tía otra vez. Significa hueso de Dunkel. Apellido de un célebre paleontólogo. Se encontró en América del Norte, Europa y África. Es un pez primitivo y era carnívoro. El Cephalaspis. Significa cabeza con escudo. Vivía en Europa. Era un pez primitivo y era detritívoro. Ictiostega. Es un pez con techo. Este seguramente fue tu tatarabuelo. Es porque vivía en la tierra. Es el primero según este libro. Era un pez con techo de América del Norte, un anfibio primitivo y un carnívoro. Pteraspis. De hecho digo Pteraspis cuando dice Teraspis. Significa aleta con escudo y viene Europa. Era un pez primitivo y además un micrófago. Uy, hubo un error. Listo. Doriaspis. Significa escudo de dardos. Se encontró en Europa. Es un pez primitivo y un carnívoro.
El siguiente es Cladocelache, el primer tiburón del mundo. Los tiburones blancos vienen de este amigo. El gigantesco Cladocelache de 2 metros. Grande. Significaba tiburón ramificado. Vivía en América del Norte y Europa. Era un pez primitivo y un carnívoro. El Drenaspis tenía un escudo guadaña. Se encontró en Europa. Era un pez primitivo y un detritívoro. Dipterus, pez con 2 aletas. Y viene Europa y Oceanía. Ya aclaré que era un pez primitivo y es carnívoro. No entiendo por qué todos los peces tienen que ser iguales. La evolución creo que sigue saliendo de fiesta. 28, 29, así. Motrelospis. Esta cosa que necesito que me digan qué significa. Ya sé qué significa escala del foso, pero ¡me ayudan a retirar este nombre! Vivía en todo el mundo. Era un pez primitivo y era carnívoro. Y era igual a los anteriores. Y medía 1 metro. Que alguien me ayude. El Stetacanthus era un tiburón con espina de pecho. De hecho, tiene un yunque en la cabeza. Como que alguien se lo tiró. Vivía en Europa y América del Norte. Era un pez y un piscívoro. Y un tiburón aparte. El Tiktaalik. El Tiktaalik significa lota. ¡Que me explique! Vivía en América del Norte. Era un pez y también carnívoro. Y esto es una excepción. El celacanto, un fósil viviente. Celacanto nadó en los mares del periodo devónico hasta el Carbonífero, donde se pierde el rastro de la evidencia fósil, o al menos eso creían los paleontólogos, hasta que en 1938 los pescadores atraparon una de estas especies en el sur de África. Se lo declaró fósil viviente, pero casi no había cambiado en 80 millones. Lectura con Box. Significa espina hueca, vive en todo el mundo. Es un pez y es carnívoro. Todo digo es y no era porque sigue vivo. Arthropleura. Ya pasamos al Carbonífero. Significa costado articulado. Vivía en Europa y América del Norte. Era un artrópodo y un herbívoro. Y aquí un animal que haría que todos entren en peleas. El Tulimonstrum. Significa monstruo de Tuli, por el coleccionista de fósiles que lo descubrió. Vivía en América del Norte y no se sabe qué es o qué comía, porque su clasificación está en discusión y su alimentación está entre carnívoro o detritívoro. Solo sabemos que medía 20 centímetros. O sea, lo único que sé es que no sé nada. Déjame. El Edaphosaurus. Una dentadura especializada. Fue los primeros grandes reptiles. O sea, significa lagarto terrestre. Saurio significa lagarto, pero este libro no lo considera así. Y viene Europa y América del Norte. Era un reptil mamiferoide. O sea, tu abuela. Y un herbívoro. Rhizodus significa diente de raíz. Vivía en Europa. Era un pez primitivo y un carnívoro.
Edofrinus. Era una rana primitiva. Vivía en Europa. Era un anfibio primitivo y un carnívoro. Eriops. Igual. Carentillada, América del Norte, anfibio primitivo y carnívoro. Aquí dice carnívoro en el anterior. Milomus, un mini reptil llamado habitante del bosque. Como los Ents, los árboles vivos del Señor de los Anillos. Vive en América del Norte, es un reptil, un insectívoro, que creo... Y mira, la meganeura, una libélula gigante. Si hoy te dan miedo los bichos, esto te puede... Significa nervios grandes en alusión a las nervaduras de las alas. O sea, tenía nervaduras y por eso se llama nervios grandes, meganeura. Vivía en Europa, era un artrópode de un carnívoro. El Casigrinus, un renacuajo grueso que vivía en Europa. No se sabe qué es. ¿Por qué nadie sabe qué es? ¡Nada! Y un carnívoro. Perdón por la fisura, la hice por protestar. Ortacanthus, la espina recta. Vivía en Europa y América del Norte. Era un pez y un carnívoro. Libro, ¿por qué me dices qué es? Si ya lo puedo ver. Perdón. Dendreptón, un anfibio enorme. De Drepet. Vivía en Europa. Era un anfibio primitivo. Y era un carnívoro. Edestus. Significa devorador. Creo que un día les voy a dar una clase de latín. O de griego. Vivía en Europa y América del Norte. Era un pez y carnívoro. A ver. Listo. Llegamos al pérmico. Xenacanthus, espina extraña. El libro mencionando todos los nombres. El Anomalocali significaba cangrejo extraño y este significa espina extraña. Está diciendo todos los nombres arriba y te spoilea abajo. Vivía en todo el mundo. Era un pez primitivo y un carnívoro. La pregunta es, ¿por qué siguen habiendo peces y está? Vamos en... ya me di cuenta que el Paleozoico era la era de los peces. Perdón, se agita mucho porque hay viento. Dimetrodón. Todos ya lo hemos visto. No existe persona en el mundo que no haya agrupado al Dimetrodón con los dinosaurios. Era un diente de 2 medidas. Tenía dientes de 2 medidas. Vivía en América del Norte y Europa. Era un reptil y un carnívoro. Siguiente animalito. Ibodus. De buena dentadura. No era un tiburón muy grande. Y por esta causa, se cree que no atacaba presas de gran tamaño excepto cuando veía la oportunidad. Tenía ya el aspecto clásico de los tiburones actuales. Y ya no quiero leer más. Significa diente joroba. Sus fósiles eran en todo el mundo. Era un pez y un carnívoro. Me van a matar. El Diplocaulus. Doble capucha. Vivía en América del Norte. Era un anfibio, un carnívoro. Y repito, en cualquier momento pueden pausar el video para que puedan leer la información.
con su cabeza en forma de boomerang, todo eso, bla bla bla, su metro y eso. Y luego el Jaekelopterus. Nos demoramos un año. Significa ala de Jekyll. Jekyll es el paleontólogo que lo describió. Vivía en Europa y América del Norte. ¿Alguien me explica por qué todos los animales tienen que vivir en Europa y América? Era un artrópodo y un carnívoro. Westlisaurus significa sauro de Wetling. Es el apellido de un célebre paleontólogo. Vivía en Europa, era un reptil insectívoro. Por fin. Y aquí un gordo, dos gordos. Cotylorhynchus. Era el más grande de su época. Significa pelvis aguasada. Vivía en América del Norte y es un reptil mamíferoide. Y era herbívoro. Entonces, la pregunta es, si comía ensalada, ¿cómo podía ser súper gordo? Edesminasuchus. Significa cocodrilo coronado. ¡Que viva el rey de España! ¿Por qué digo eso? Porque vivía en Europa y Asia. ¡Ah! Era un reptil mamíferoide como el otro. Y a diferencia de este que sí es herbívoro, este no se sabe si era herbívoro. ¡Oh! Gorgonops. La cabeza de Gorgona. No hizo falta un héroe para detenerlo, pues no sobrevivió a la gran extinción del Pérmico. Gorgonops, hace varios millones de años, que descanse en paz. Medusa. Significa cara de gorgona. Vivía en Asia, era un reptil mamíferoide y un carnívoro. Scutosaurus. Esto no es un dinosaurio. Significa reptil con escudo. La razón por la que digo reptil cuando hay saurio es que saurio significa lagarto o reptil. Por ejemplo, tiranosaurio es rey lagarto tirano. Vivía en Asia. Era un reptil primitivo y un herbívoro que está gordo. ¿Por qué todos los herbívoros tienen que estar panzones? Listo. Listosaurus. Era un lagarto con pala. Pregunta, ¿por qué lo llaman lagarto? En alusión a la forma de uso pico. Por fin tenemos un abuelo. Vivía en la Antártida. Por fin uno que viviera con los pingüinos. Asia, Europa y África. Todo el mundo va a vivir. Y como dije, era un mamífero y es herbívoro. Otro gordo. Inostrancevia. Significa Deistrancev. El famoso geólogo ruso que vivía en Asia. Era un reptil mamíferoide y era carnívoro. Pero la pregunta es, ¿por qué no está panchoncito si comía a tiranosaurios? Los tiranosaurios vivían en el Cretácico, estamos en el Pérmico. Keratocephalus. La cabeza con cuerno. Libro, ¿por qué me spoileas? Vivía en África y era un reptil mamíferoide.
Todos tienen que ser mamíferos. Que venga mi tía. Y era herbívoro. Lycaeons. Cara de lobo. ¿Lo dice otra vez? ¡Es igual! ¡Es igual! Vivía en Asia, igual. Era un reptil mamíferoide, igual. Y era y carnívoro. Archegosaurus. Era un iniciador de la especie, el iniciador de la especie de los reptiles. Está difícil clasificarlo porque era un anfibio. Era de Europa y piscívoro. Piscis. El Moscops. Era como un ternero. Significa cara de ternero y diferente. Vivía en África, era un reptil y un herbívoro. Página 73, página 77. ¿Y qué más? El Mesosaurus. Era el dinosaurio intermedio. De hecho es un reptil, no un dinosaurio. Vivía en América del Sur y Oceanía y era un carnívoro. Y el último, Jonqueria. Significa Jonker, la localidad donde se encontró. Vivía en África. Era un reptil omnívoro. Por fin uno que comiera todo. Pero después llegó la extinción de los dinosaurios. E inició el Mesozoico. Por ahora no lo voy a contar. En un próximo video lo diré. Bye bye, brothers.